to a style of singing and a flavor of that deals with what became the. A los 64 años, cuando la mayoría de las leyendas ya vive de recuerdos, Jon Secada decidió romper un silencio que había durado décadas. No fue un escándalo, no hubo titulares explosivos, solo una frase medida y una confesión tardía. Durante años, su imagen fue impecable. Éxitos globales, premios, familia, cero polémicas. Demasiado perfecta. Entonces surge la pregunta incómoda. ¿Por qué esperar tanto para hablar? ¿Qué se oculta detrás de una carrera sin manchas? Tal vez no era falta de secretos, sino miedo a decirlos, porque hay verdades que cuando salen a la luz ya no buscan perdón, solo comprensión. Antes de que el mundo aprendiera a pronunciar su nombre, Jon Secada ya había aprendido una lección esencial para sobrevivir: callar. Nació en La Habana, pero su infancia quedó marcada por el desarraigo. Siendo apenas un niño, abandonó Cuba junto a su familia rumbo a Estados Unidos, un viaje que no solo cambió su geografía, sino también su identidad. En Miami, creció entre dos mundos que rara vez se reconcilian: la memoria de una isla perdida y la exigencia de adaptarse a un país que no esperaba a nadie. En casa, la cultura latina imponía reglas claras: respeto, discreción, orgullo familiar. Afuera, la realidad era distinta. El idioma, los códigos sociales y la necesidad de encajar se convertían en una prueba diaria. Para muchos niños inmigrantes, el silencio es una defensa. Para Jon, fue una forma de aprender a observar, a escuchar y a guardar para sí aquello que no encontraba lugar donde decirse. La música apareció entonces como refugio, no como espectáculo, sino como intimidad, un espacio seguro donde expresar lo que no podía nombrar en voz alta. Durante su adolescencia, el talento comenzó a destacar. Estudió música con rigor académico, jazz y técnica vocal, rodeado de jóvenes que soñaban con escenarios y aplausos. Pero incluso allí, Jon se distinguía por algo más que su voz: una prudencia extrema, una necesidad constante de no sobresalir demasiado en lo personal. Mientras otros compartían historias, él afinaba canciones. Mientras algunos buscaban atención, él buscaba perfección. Ese rasgo, que más tarde sería celebrado como profesionalismo, tenía raíces profundas. En la comunidad latina de Florida, el éxito venía acompañado de expectativas rígidas. No se trataba solo de cantar bien, sino de representar correctamente, ser ejemplo, no dar explicaciones, no crear preguntas innecesarias. Y Jon aprendió rápido que para avanzar había cosas que era mejor no poner sobre la mesa. El primer gran giro de su vida no fue un contrato discográfico, sino una decisión silenciosa: convertir la discreción en identidad. No hablar de sí mismo, no confrontar, no incomodar. Esa elección le abrió puertas, pero también levantó muros invisibles. Porque cuando el silencio se convierte en hábito, deja de ser una herramienta y empieza a ser una prisión. Con el paso del tiempo, esa forma de vivir se normalizó. Nadie le pidió explicaciones, nadie cuestionó su reserva. Al contrario, fue vista como madurez, como elegancia. Pero detrás de esa imagen pulida se acumulaban preguntas sin respuesta, y aunque aún no había fama ni reflectores, el patrón ya estaba definido: sobrevivir primero, sentir después. La gran incógnita es inevitable: ¿en qué momento el niño que aprendió a callar dejó de saber cómo hablar de sí mismo? ¿Y cuánto de ese silencio infantil terminaría marcando toda su vida adulta? El ascenso de Jon Secada no fue repentino ni escandaloso. Fue, como casi todo en su vida, ordenado, silencioso y perfectamente calculado. Antes de convertirse en una estrella, pasó años trabajando en la sombra, escribiendo canciones, haciendo coros, afinando arreglos para otros artistas. No buscaba el foco, buscaba estabilidad. Y en la industria musical de Miami, eso significaba entrar en un sistema donde el talento era imprescindible, pero la disciplina lo era aún más. Ese sistema tenía nombres propios. Uno de ellos era Gloria Estefan.
ya convertida en símbolo global de la música latina. Otro, aún más influyente tras bambalinas, era Emilio Estefan, el arquitecto de un modelo que había logrado lo que parecía imposible: hacer aceptable lo latino dentro del mercado anglosajón sin perder del todo su esencia. Para un joven como John, ese entorno era una oportunidad y una advertencia. Cuando finalmente llegó su debut como solista a comienzos de los años 90, todo encajó a la perfección. Su voz suave, su imagen elegante y su capacidad para cantar en inglés y en español lo convirtieron en el candidato ideal para un público amplio. Los números hablaron rápido: millones de discos vendidos, giras internacionales, presencia constante en las listas de Billboard. 2 premios Grammy consolidaron lo que ya era evidente: Jon Secada había llegado a la cima. Desde fuera, la historia era impecable: éxito sin excesos, fama sin escándalos. Mientras otros artistas de su generación protagonizaban titulares por conflictos, adicciones o romances turbulentos, él ofrecía entrevistas medidas, sonrisas controladas y respuestas que nunca cruzaban la línea de lo personal. Era el artista en quien la industria podía confiar, el caballero del pop latino. Pero esa perfección empezó a levantar una pregunta incómoda. En una época marcada por el exceso y la exposición, ¿cómo era posible una carrera tan limpia? No había rumores fuertes, ni declaraciones polémicas, ni giros dramáticos. Todo parecía demasiado bien construido. Y aunque el público celebraba esa estabilidad, algunos periodistas comenzaban a notar los vacíos. Las entrevistas se centraban siempre en la música. La vida privada quedaba fuera, siempre. A diferencia de otros ídolos latinos de los 90, Jon no cultivó una narrativa personal. No habló de conflictos internos, ni de sacrificios íntimos, ni de heridas emocionales. Su historia pública terminaba donde empezaba la canción. Y esa decisión, que al principio lo protegió, también lo fue aislando. Porque la fama, cuando no se comparte, pesa el doble. En los camerinos, en los estudios, en los viajes interminables, la imagen seguía intacta. Pero el costo de sostenerla comenzaba a sentirse. Mantener una carrera sin fisuras exige un control constante, cada palabra medida, cada gesto vigilado. Y poco a poco, el silencio dejó de ser solo una estrategia profesional para convertirse en una norma vital. La pregunta ya no era si Jon Secada tenía secretos, todos los tienen, sino qué precio estaba pagando por no permitir que ninguno saliera a la superficie. A la cima del éxito, rodeado de aplausos y cifras récord, algo empezaba a crujir por dentro. No era visible, no era noticia, pero estaba ahí. Y entonces surge la duda que marcaría el resto de su historia. ¿Puede una carrera construida sobre el control absoluto sostenerse sin que algo termine rompiéndose? Con el paso de los años, el silencio que había protegido a Jon Secada empezó a llamar la atención. No por lo que se decía, sino por lo que no se decía. En una industria donde la exposición es casi una moneda de cambio, su reserva absoluta resultaba inusual. Las entrevistas seguían un patrón predecible: música, agradecimientos, proyectos. Cuando el terreno se acercaba a lo personal, la conversación se desviaba con elegancia. Nadie insistía. Y sin embargo, la ausencia de respuestas comenzó a pesar más que cualquier confesión. Los rumores no surgieron como escándalos, sino como susurros. Preguntas en voz baja entre periodistas, comentarios en pasillos, interpretaciones forzadas de frases neutras. Nada comprobable, nada publicable, solo la sensación de que había una historia incompleta. En el ecosistema mediático latino de los 90 y 2000, esa discreción fue interpretada primero como profesionalismo, después como estrategia, finalmente como un enigma. El contraste con otros ídolos de la época amplificó la percepción. Luis Miguel, por ejemplo, dominaba los mismos escenarios y listas, pero con una narrativa opuesta: romances expuestos, conflictos familiares, ausencias explicadas o explotadas por la prensa. Donde uno era ruido, el otro era silencio. Y esa comparación, inevitable, dejó una pregunta flotando:
¿Qué es más real, la vida exhibida o la vida ocultada? Algunos medios intentaron descifrar el misterio leyendo entre líneas. Analizaron letras, pausas, cambios de tono. Buscaron pistas en decisiones profesionales, giras selectivas, apariciones controladas, una vida pública sin sobresaltos. Pero cada intento chocaba con el mismo muro. No había pruebas, solo intuiciones. Y sin pruebas, la historia no avanzaba, se estancaba. Con el tiempo, el propio John pareció tensar ese muro. En entrevistas tardías dejó caer comentarios ambiguos, alusiones a procesos internos, a momentos de búsqueda, a cosas que uno aprende a guardar. Frases que no revelaban nada, pero que confirmaban algo esencial. Había un peso. No se trataba de negar rumores concretos, sino de admitir, sin detalles, que la perfección tenía un costo. La industria, por su parte, tampoco presionó. A diferencia de otros artistas, Jon Secada nunca dio motivos para incomodar a sellos o productores. Cumplía, entregaba, representaba, y mientras todo funcionara, nadie parecía dispuesto a hacer la pregunta equivocada. Porque a veces, preguntar demasiado puede romper un equilibrio que beneficia a todos. Pero las grietas no siempre se manifiestan como escándalos, a veces aparecen como cansancio. Menos apariciones, más pausas entre proyectos, una presencia más reflexiva, menos entusiasta. El público lo notó, aunque no supo nombrarlo. Los aplausos seguían, pero el relato se había vuelto más sobrio, más contenido. La sospecha, entonces, dejó de girar en torno a un qué concreto y empezó a enfocarse en un por qué. ¿Por qué proteger tanto una vida privada? ¿Por qué sostener durante décadas una narrativa tan cerrada? ¿Por qué hablar de todo menos de uno mismo? Tal vez la respuesta no estaba en un secreto puntual, sino en una estructura de silencios construida con cuidado, desde la infancia, reforzada por la industria y aceptada por el público. Una estructura que con el tiempo comenzó a resquebrajarse. Y cuando las grietas aparecen, la pregunta ya no es si algo se romperá, sino cuándo. No hubo un escándalo que lo cambiara todo. Ninguna portada agresiva, ningún titular demoledor. El punto de quiebre de Jon Secada fue distinto, silencioso, progresivo y profundamente interno. Mientras el público seguía asociando su nombre a una carrera sólida y respetada, algo empezaba a desmoronarse lejos de los reflectores. Con el cambio de década, la industria musical también cambió. Nuevas generaciones irrumpieron con una relación distinta con la intimidad. La transparencia dejó de ser un riesgo para convertirse en valor. Las entrevistas ya no solo preguntaban por discos, sino por emociones, identidad, procesos personales. Y ese nuevo clima comenzó a incomodar a quienes habían construido su éxito bajo reglas anteriores. Jon, que había aprendido a sobrevivir sin exponerse, se encontró en un terreno donde el silencio ya no era neutral, era una respuesta. Su presencia pública empezó a espaciarse, las giras se volvieron selectivas, los proyectos más puntuales. Desde fuera podía parecer una decisión madura, incluso elegante, pero quienes lo rodeaban hablaban de cansancio, no físico, sino emocional, de esa fatiga que aparece cuando sostener una imagen exige más energía que crear. Cada aparición implicaba medir palabras, mantener límites, evitar interpretaciones. La carga de no decir se volvía más pesada que la de hablar. En paralelo, el entorno ofrecía espejos incómodos. Artistas de su misma generación comenzaron a romper silencios históricos. Uno de los casos más resonantes fue el de Ricky Martin, cuya confesión pública marcó un antes y un después en la música latina. No solo por lo que dijo, sino por el alivio visible que trajo consigo. Para muchos fue un acto de liberación, para otros una señal inquietante. El mundo había cambiado y ya no había refugios seguros. Ese contraste no pasó desapercibido. Mientras algunos eran celebrados por hablar, Jon seguía eligiendo la prudencia. No por falta de honestidad, sino por una pregunta que lo perseguía. ¿Qué pasaría si decía demasiado? Durante años, su carrera había sido el resultado de no incomodar a nadie. Sellos, audiencias, familia,
tradición. Romper esa armonía implicaba un riesgo que quizá antes no estaba dispuesto a asumir. Pero el tiempo no se detiene. A medida que avanzaba la edad, también avanzaba una sensación de urgencia. No la urgencia del mercado, sino la del espejo. La conciencia de que hay historias que si no se cuentan a tiempo, terminan contándose solas o perdiéndose para siempre. La caída entonces no fue profesional, fue existencial, un replanteamiento silencioso de todo lo construido. En entrevistas más recientes, su tono cambió. Sin dramatismo, empezó a hablar de procesos, de madurez, de reconciliación interna. No eran confesiones explícitas, sino señales de alguien que había pasado años sosteniendo un equilibrio frágil y que ahora se permitía, al menos, reconocer el peso. La caída no se vio, se sintió. El público acostumbrado a los excesos ajenos quizá no supo leer ese momento, pero para John el quiebre ya había ocurrido. No había marcha atrás. La pregunta dejó de ser si debía hablar y pasó a ser cómo. Cómo decir sin destruir, cómo explicar sin herir, cómo admitir sin convertir su vida en espectáculo. Porque no todas las caídas terminan en el suelo, algunas terminan en una decisión, y la de Jon Secada estaba cada vez más cerca. Después de décadas de silencio calculado, el verdadero riesgo ya no era hablar, sino seguir callando. La tormenta no estalló de golpe, se fue formando lentamente, dentro, y cuando una tormenta así madura, no busca ruido, busca verdad. La confesión no llegó envuelta en dramatismo. No fue un anuncio preparado, ni una revelación explosiva. Llegó como llegan las verdades que han pesado demasiado tiempo. Con calma, con cuidado, y con un cansancio que ya no podía disimularse. A los 64 años, Jon Secada eligió hablar, pero lo hizo a su manera, sin titulares estridentes, sin detalles innecesarios, sin convertir su historia en un espectáculo. En entrevistas recientes su discurso marcó un quiebre claro respecto al pasado. Por primera vez, reconoció abiertamente que había vivido durante décadas en conflicto interno, atrapado entre lo que era, lo que sentía y lo que se esperaba de él. No habló de un único secreto, sino de un proceso largo, silencioso y desgastante. Admitió que su carrera no solo se había construido con talento y disciplina, sino también con renuncias personales que nunca se vieron desde fuera. La frase clave no fue una revelación concreta, sino una idea reiterada. No siempre estuve listo para decir ciertas cosas, ni siquiera a mí mismo. Esa admisión, aparentemente sencilla, respondía a muchas de las preguntas que habían flotado durante años. No se trataba de esconder por malicia, ni de engañar al público. Se trataba de miedo. Miedo a romper equilibrios familiares, miedo a decepcionar, miedo a perder aquello que había costado toda una vida construir. ¿Por qué esperar tanto tiempo? La respuesta no fue directa, pero sí clara en el fondo. Porque durante décadas el contexto no era el mismo. La industria no perdonaba la diferencia, la cultura latina exigía discreción, y él había aprendido desde niño que hablar podía tener consecuencias irreversibles. Callar, en cambio, garantizaba continuidad, seguridad, permanencia. Sin embargo, el paso del tiempo cambia las prioridades. A cierta edad el éxito deja de ser una meta y se convierte en un recuerdo. Lo que queda es la necesidad de coherencia interna, de cerrar capítulos, de mirar atrás sin sentir que una parte esencial de la propia historia quedó sin nombrar. La confesión de Jon Secada no buscó aprobación, buscó alivio. Y aún así, no lo dijo todo. Dejó espacios en blanco, frases abiertas, silencios que seguían siendo suyos. Porque incluso al hablar, eligió proteger algo. No por obligación externa, sino por convicción. La verdad que compartió fue suficiente para entender el conflicto, pero no para agotarlo. Y quizá ahí reside su fuerza.
Al final no confirmó rumores ni desmintió sospechas concretas. Hizo algo más complejo. Admitió que las sospechas existían porque el silencio las había alimentado. Reconoció que vivir sin explicarse también tiene un costo, no solo para quien observa, sino para quien calla. La verdad final no fue un dato, fue una postura, una aceptación tardía de que la imagen perfecta tuvo un precio alto, y que aunque no todo pueda decirse, decir algo, por fin, también es una forma de liberación. La historia de Jon Secada no termina con una revelación impactante, ni con un giro que lo cambie todo. Termina, como muchas vidas reales, con una comprensión lenta y profunda. Durante décadas fue celebrado por su talento, su elegancia y su ausencia de escándalos. Pero ahora, al mirar el recorrido completo, queda claro que esa perfección tuvo un costo silencioso. Vivir gran parte de su vida protegiendo una imagen más que a sí mismo. No se trata de juzgar sus decisiones. En el contexto que le tocó vivir, el silencio fue una estrategia de supervivencia, un recurso aprendido desde la infancia, reforzado por una industria exigente y validado por un público que prefería ídolos sin fisuras. Jon Secada no engañó a nadie, simplemente eligió no contar toda la historia. Y esa elección, durante mucho tiempo, le permitió seguir adelante. Pero el tiempo cambia la perspectiva. Lo que antes parecía prudencia, con los años se convierte en peso. La confesión tardía no reescribe su pasado, pero sí lo resignifica. Nos obliga a preguntarnos cuántas veces aplaudimos imágenes impecables sin preguntarnos qué se esconde detrás. Cuántas veces confundimos discreción con bienestar. ¿Cuántas veces exigimos coherencia pública sin permitir complejidad humana? Su caso también refleja una transformación cultural más amplia. Hoy, hablar de procesos internos ya no es una amenaza automática. La vulnerabilidad empieza a verse como fortaleza. Pero Jon Secada pertenece a una generación que no creció con esa posibilidad. Su silencio no fue cobardía, sino el resultado de reglas que ya no existen, pero que durante años fueron inquebrantables. Al final, su historia no ofrece respuestas definitivas, deja preguntas abiertas, y quizás ese sea su mayor valor. ¿Qué habría pasado si hubiera hablado antes? ¿Habría sido el mismo artista? ¿La misma carrera? ¿La misma vida? Nadie lo sabe. Lo único claro es que, al admitir lo que durante tanto tiempo fue sospecha, Jon no buscó cambiar la opinión del público, sino reconciliarse consigo mismo. Y ahí queda el eco, no como un escándalo, sino como una reflexión incómoda. Porque la verdadera pregunta ya no es qué ocultó Jon Secada, sino cuántas personas viven todavía convencidas de que callar es la única forma de sobrevivir.